por la Ley 50 de 1990 en su artículo 18, habla de las formas y libertades de estipular ese salario integral. Cuando el trabajador dice que devenga un salario ordinario a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valdrá la estipulación por escrito de que estamos frente a un salario integral, donde se retribuye el trabajo ordinario que está compensando de antemano todo lo que es la carga prestacional, los recargos, los beneficios, tales como el trabajo nocturno, el extraordinario, los dominicales o festivos, las primas legales y extralegales, las cesantías, sus intereses a las cesantías, subsidios y suministros, y en particular cualquier otra especie de dinero que se le esté compensando. En este salario integral no se incluye las vacaciones. Entonces, podemos decir que el salario integral está conformado por un total de un salario ordinario más lo que incluye el valor de las prestaciones, que son las cesantías, los intereses a las cesantías y las cesantías. Y asimismo los recargos o beneficios tales como los que corresponden por el trabajo nocturno, sea este extraordinario, dominical y festivo, la prima legal y extralegales, subsidios y suministros en especie y en general todo lo que se incluya en dicha estipulación. Aquí no se considera incluidas ni las remuneradas, las vacaciones, como tampoco los aportes a la seguridad social, como son las EPS, la pensión y la ARL. Los aportes parafiscales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Caja de Compensación Familiar y el SENA, para hacer la base de cotización sobre estos será sobre el 70% de ese salario integral. O tomamos el salario integral y lo dividimos entre el 1.30 de su salario integral. Conclusión: el salario integral está formado por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes más un factor prestacional que equivale a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es igual a un 30% del salario integral como factor prestacional. ¿Qué es el salario según el artículo 127 del Código Laboral? Subrogado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 14, que dice: son elementos integrantes, o sea, constituyen salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo aquello que reciba el trabajador. El artículo 145 determina qué es salario mínimo. Dice que salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Dice también que es una contraprestación, ese salario en dinero o en especie, como retribución directa por el servicio prestado. Entonces tenemos salario ordinario, el pago del trabajo suplementario, el recargo de los trabajos suplementarios, las comisiones por ventas o cobro de cartera, la bonificación habitual u otras. Es de saber que el salario mínimo no es embargable, pero este se puede embargar hasta un 50% en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con el artículo 411 y concordantes del Código Civil. El valor que exceda de este salario mínimo será embargable hasta una quinta parte. ¿Qué se consideran pagos no salariales? El artículo 128, según la Ley 50 de 1990, en su artículo 15, amplió la enunciación de pagos no salariales y dice que son todas aquellas como
las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador de su empleador, tales como las primas, las gratificaciones o las bonificaciones ocasionales. También son pagos no salariales la participación de utilidades. Esta puede ser habitual, pero por eso no pierde su carácter de no salarial. Constituye un acto de mera liberalidad por parte del empleador. Obviamente estamos pagando aquí anticipadamente utilidades. Si hay pérdidas, pues no se podría repartir. También se consideran pagos que no son salariales lo recibido en dinero o en especie, pero no para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabal sus funciones dentro de la organización. Tampoco se consideran que son pagos no salariales los gastos de representación, los cuales son única y exclusivamente para representar al empleador. Tampoco se consideran pagos no salariales los gastos para atenciones y cortesías, ya que estos son frente a clientes y pueden ser gastos de restaurante, floristerías, hoteles, club, etc. Tampoco se consideran pagos salariales los gastos de medio de transporte como son los de vehículos, seguros de vehículos, el aceite, la gasolina, parqueaderos, pasajes de líneas aéreas, taxis, flotas, pagos de cuotas o de vehículos obtenidos a crédito o por leasing. Tampoco se consideran pagos salariales los gastos por elementos de trabajo, tales como esferos, celulares y cualquier otro elemento. Tampoco se consideran salariales las prestaciones sociales. Se desprenden de ese pago salarial como las cesantías, intereses a las cesantías, la prima de servicios, el subsidio familiar, el calzado y vestido de labor, el auxilio de transporte, sin tener en cuenta que este último hace parte para la liquidación de las prestaciones sociales. Tampoco pueden hacer parte salarial los beneficios o auxilios habituales, no necesariamente porque estos sean habituales son salario o ocasionales acordados convencionalmente o otorgados en forma extralegal por el empleador. Cuando las partes hayan dispuesto expresamente, se recomienda por escrito, ¿sí?, que quede planteado los auxilios que no son salariales o que no son habituales. Por ejemplo, las primas técnicas de antigüedad, escolaridad o desplazamiento, las primas extralegales de vacaciones o de servicios o de Navidad, artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, la prima de alimentación, habitación o vestuario. A esto, seguramente, cuando hay un pago o una reforma, habrá que hacer un otro sí al contrato de trabajo donde se colocarán estas estipulaciones. Pagos que no son salariales por ser extralegales con respecto a la parafiscalidad y a la seguridad social. La Ley 344 de 1996 en su artículo 17 establece, artículo 17, para efectos de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por la Ley 15 de la Ley 50 de 1990, se entiende que los acuerdos entre empleador y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario y los pagos para auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los aportes. Quiere decir que no se tienen en cuenta para liquidar estos aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al régimen de subsidio familiar, que es la caja de compensación, y las contribuciones de seguridad social establecidas en la Ley 100 de 1993. Limitación al artículo 17 de la Ley 344 de 1996. La Ley 393 del 2010, en su artículo 30, dice que limitó únicamente
para efectos de cotizar al sistema de seguridad social al 40% del total de la remuneración los pagos no salariales, o sea, entre comillas, los extralegales. Estos extralegales son los que están limitados al 40% del total de la remuneración. El artículo 30 de la Ley 393 del 2010 dice: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superior al 40% del total de la remuneración. Salario en especie. El artículo 129, subrogado por la Ley 50 de 1990, dice en su artículo 16 que es una contraprestación por la prestación del servicio que el empleador suministra al trabajador o a su familia, y puede ser la alimentación, la habitación, el vestuario. Es de recordar que estos pagos se pueden pactar como no salariales, como se miró antes. El salario en especie debe valorarse en el contrato de trabajo. Si no se hace o no se da un acuerdo de su valor, el juez decretará un avalúo pericial. Para el salario mínimo, el salario en especie no puede exceder del 30%. Si el asalariado devenga más del salario mínimo legal mensual vigente, no puede exceder del 50% del total del salario. Incapacidad. ¿Qué son las incapacidades? La incapacidad es la imposibilidad de poder laborar por quebrantos de salud, como consecuencia de una enfermedad o de un accidente de trabajo. La incapacidad laboral puede ser así: temporal o permanente, y puede ser parcial o total. Una incapacidad permanente conduce obligatoriamente a la pensión del trabajador. La incapacidad que tiene un trabajador para continuar trabajando y generar ingresos para su manutención, por ley, debe ser cubierta por la EPS, la ARL o el empleador, según corresponda, quien deberá retribuir económicamente al trabajador mientras está incapacitado para prestar esa labor. Incapacidad por enfermedad general. Es aquella enfermedad que no tiene origen profesional o por accidente que no es de trabajo, y esta incapacidad debe ser pagada por la EPS, a la cual el empleado está afiliado. La incapacidad por enfermedad general debe ser cubierta a partir del segundo día por parte de la EPS, y el primer día lo paga la empresa o el empleador. El valor que el empleado reciba por incapacidad de enfermedad general será igual al 66.67% del salario base de cotización. Buscar tiempos de pago de la EPS. 3 meses el 50%, 6 meses 0%. Paga la EPS. La empresa le debe pagar el sueldo hasta que legalmente y hasta las entidades competentes lo autoricen. ¿Qué es la incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo? Esta enfermedad y su incapacidad debe ser cubierta y pagada por la Administradora de Riesgos Profesionales ARL, a la cual están afiliados. Esta incapacidad debe ser cubierta desde el primer día por la ARL. Si la empresa para estas incapacidades no tiene afiliados a sus trabajadores a la EPS o a la ARL, la empresa deberá pagar la totalidad de la incapacidad, y en caso de que el empleado no se rehabilite o recupere su plena capacidad, deberá ser pensionado. El valor que el empleado reciba por incapacidad de enfermedad profesional será igual al 100% del salario base de cotización. En cualquiera de los dos casos, sea por enfermedad general o profesional, el valor de la incapacidad no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, y su base para el cálculo y pago de la incapacidad de cotización será el sueldo sobre el cual cotizó en el último mes, o su ingreso base de cotización o IBC, y no sobre el sueldo de vengada. No incluye ingresos no salariales.
Comentarios. La EPS solo paga el 66.67 en el último mes. Si estuvo incapacitado, la embarazada ya no se le paga la EPS, la incapacidad será al 100%, sino que el ingreso base de cotización será el último del mes. ¿Qué es una licencia laboral o de trabajo? Es un permiso voluntario u obligatorio que se le da al trabajador para poderse ausentar de su sitio de trabajo por un tiempo determinado, la cual podrá ser remunerada o no remunerada. ¿Qué es una licencia o permiso temporal? En el Código Laboral no se encuentra expresamente este término. El trabajador podrá concederle o no considerar el número de días los cuales en el sector privado no hay límites y determinar si es remunerada o no esa licencia o ese permiso temporal. Licencia que suspende el contrato de trabajo. La licencia que suspende el contrato de trabajo es la no remunerada. No se paga el salario, pero sí EPS y a la administradora de fondo de pensiones. La licencia que no suspende el contrato de trabajo es la licencia remunerada, como la maternidad, la paternidad, el luto, aprobada ¿por quién? Por el empleador, ya que esta obedece a la mera liberalidad del empleador o en excepciones a disposición legal y a donde no se cumple con el no pago salarial ni tampoco el descuento del tiempo para el pago de cesantías y vacaciones, pero si esas licencias están determinadas en el reglamento interno del trabajo, por ejemplo, la calamidad doméstica, esta está por la ley o por el reglamento interno de trabajo, la licencia de matrimonio. Esta es la ley para las partes y se deberá otorgar conforme lo ordene este estatuto interno. Estamos hablando de las licencias que no suspenden el contrato de trabajo, que se pueden otorgar en un momento determinado. ¿Cuáles son las licencias obligatorias? Estas están definidas en el artículo 57, numeral 6 del Código Laboral y dice: obligaciones especiales del patrono. Son obligaciones especiales del patrono conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de sus cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en el caso grave por calamidad doméstica debidamente comprobada, lo que afecta a su familia para el caso de una enfermedad que afecte al cónyuge o compañera, hijos, padres, parientes cercanos, la empleada doméstica, una amenaza por inundación de la vivienda, la enfermedad de la comadre y compadre en ciertas zonas con mucho arraigo cultural, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros. Siempre que avise con la debida oportunidad al patrono o a su representante, y que en los dos últimos casos debe informarse al empleador el número de los que se ausente, no sea tal que perjudique el buen funcionamiento de la empresa. Deberá señalarse en el reglamento interno de trabajo, ¿sí?, las condiciones necesarias para otorgar estas licencias y deben ser remuneradas y el trabajador no puede ser obligado a compensar el tiempo empleado en ellas. Eso lo encontramos en la sentencia C930 del año 2009. ¿Qué es una licencia de maternidad? Es una licencia obligatoria. No suspende el contrato de trabajo. Quien cubre esta incapacidad es el sistema de seguridad social y quien la paga es la EPS, con el 100% del ingreso base de cotización al momento de salir a su incapacidad. Licencia por caso de aborto o parto prematuro no viable. Es una licencia obligatoria. No suspende el contrato de trabajo. La ley 1822 del 2017, según lo determina, el médico legista en la IPS le cubre el sistema de seguridad social, le paga a la EPS el 100% del ingreso base de cotización al momento de salir a su incapacidad.
que es la licencia de paternidad. Esta fue creada como la Ley María, con la Ley 755 del año 2002. La Corte Constitucional estableció que la licencia del padre siempre será de 8 días hábiles, aunque solo el padre cotice. Esto lo encontramos en la sentencia C-174 del año 2009, con la Ley 1468 del 2011, se confirmaron estos mismos días. Esto no es una calamidad doméstica. Quien paga esta licencia de paternidad es la EPS y la paga al 100% del ingreso base de cotización al momento de salir de licencia, previa presentación del registro de nacimiento del menor y haber cotizado por un periodo de gestación mínimo de 36 semanas. Licencia o descanso durante la lactancia. Le corresponde a unos 2 descansos remunerados de 30 minutos cada uno, tiempo para amamantar a su hijo durante los 6 primeros meses de edad, puede ser más si el legista lo determina. Licencia a trabajadores deportistas. Con el decreto 2845 de 1984, a deportistas y a personal técnico, auxiliar, científico y de juzgamiento, como entre paréntesis árbitros, seleccionados para representar al país en competencias internacionales, le concede y paga el empleador previa solicitud de Coldeportes una licencia a estos trabajadores deportistas. Licencia por votantes y jurados de votación. Con la disposición de la Ley 403 de 1997 se dispuso mediante que podía salir a una jornada para votantes, esto a cargo del empleador, y se disfruta en el mes siguiente a la votación del certificado electoral. De acuerdo con el empleador y el trabajador, para jurados es un día. Licencia por luto. Conforme a la Ley 1280 del 2009, está a cargo del empleador. Se concederá al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad, hijos, padres, hermanos, abuelos, primero de afinidad, suegros, yernos y nueras, y primero civil, hijos adoptivos, padres adoptantes, una licencia remunerada por licencia por luto por 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Esta licencia no se incluye como la grave calamidad doméstica. Licencia de matrimonio es un permiso que otorga el empleador, remunerada o no, ya depende del empleador. ¿Qué es la calamidad doméstica? Se considera como grave calamidad doméstica debidamente comprobada. La calamidad doméstica es todo acontecimiento que afecta negativamente el entorno del trabajador, lo que le afecta a su familia, para el caso de una enfermedad, que afecta al cónyuge, a su compañera, a sus hijos, a sus padres, parientes cercanos, la empleada misma doméstica, una amenaza por una inundación de una vivienda, la enfermedad de algunas regiones, la enfermedad de la comadre o compadre, en ciertas zonas esto arraigado por aquello de lo cultural. El auxilio de transporte se encuentra en la Ley 15 de 1959, fue decretada con el decreto reglamentario 1258 de 1959, modificada por la Ley Primera de 1963 en su artículo primero. El auxilio de transporte es una cifra de dinero fija mensual, la cual tiene por finalidad facilitarle al trabajador su desplazamiento desde su residencia hasta el sitio de trabajo y viceversa, y se aumenta cada año mediante decreto expedido por el gobierno nacional. Este auxilio le corresponde a todos los trabajadores dependientes y que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De tratarse de un salario variable, deberá tenerse en cuenta lo devengado en el mes inmediatamente anterior. Y corresponde a la mera necesidad del trabajador de transportarse, lo que determina la obligación del empleador de pagar. Donde el empleador preste el servicio de transporte a sus empleados,
directa o por intermedio de un contratista, no está obligado a pagarlo porque al prestar el servicio está dando cumplimiento al ordenado en la disposición legal, pero sí debe sumarse, en mi opinión, para liquidar las demás prestaciones. Un comentario. El mensajero que tiene moto propia y se le paga rodamiento mensual, también se paga auxilio de transporte si su básico es menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al personal del campo que se transporta en camioneta de la empresa y el salario es inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se paga auxilio de transporte. Bonificación. ¿Qué es una bonificación?